Bienvenidos. Continuamos con nuestra sesión, ¿no? De negocios familiares y MIPYMES, y en esta oportunidad continuamos con el tema de la diferenciación o relación que hay entre el concepto de negocio familiar y MIPYME. Habíamos señalado anteriormente el tema de los conceptos. Negocio familiar, que lo conocemos muy bien por todas las secciones anteriores, y también habíamos señalado lo que significaba MIPYME, ¿no? Que finalmente no es más que decir micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Y un poco la relación que hay entre estos dos conceptos basados básicamente en el tema del emprendimiento, ¿no? Por otro lado, veamos que un concepto, en este caso el de MIPYME, tenía más que todo determinadas variables que lo definían, variables numéricas establecidas por una norma legal, que es por lo general lo que cuando se hace referencia a MIPYMES. Ahora bien, ya hablando específicamente de cada uno de los conceptos que de alguna forma relacionan micro, pequeña y mediana empresa, podemos decir para el caso de microempresa que esta, bueno, es una empresa obviamente de tamaño pequeño, ¿no? Las definiciones en concepto varían, ¿no? Pero nos vamos a quedar en el tema de variables ocupacionales o de variable ocupacional, o mejor dicho, cantidad de trabajadores que definen a una microempresa. Entonces, está como máximo 10 trabajadores, ¿no? No más, porque si tiene más, obviamente sale del concepto de microempresa, ¿no? Ahora, esta es, digamos, la definición que más la restringe en la parte de trabajadores, ¿no? También hay otros límites como el tema de facturación, como el tema de compras, ¿no? Pero la que de alguna forma encontramos como coincidencia, ¿no? En distintos ámbitos, coyunturas, ¿no? Incluso en otros países, en las normas legales, lo que sea, encontramos el concepto ocupacional, ¿no? De 10 trabajadores como máximo, como límite para ser una microempresa, ¿no? Obviamente en una microempresa, ya como característica, digamos, más de la vida práctica del día a día, encontramos a el dueño, ¿no? Un grupo familiar trabajando de la mano en una microempresa, ¿no? De ahí nuevamente comenzamos a tener la relación con un negocio familiar. Ahora, habíamos señalado anteriormente que finalmente, digamos, en la escala evolutiva de un negocio, cualquiera sea, ya no solo familiar, vamos a pasar desde la micro, pequeña y mediana empresa hasta ser una gran empresa, ¿no? Por el tema de las dimensiones, ¿no? Ya, obviamente en un negocio familiar esto se plasma más porque el negocio siempre se inicia en el seno familiar con los miembros de la familia trabajando. Entonces, de alguna forma, la microempresa va a ser este primer paso del emprendedor, ¿no? De aquel que tuvo la idea del negocio que quería realizar y comienza a iniciarlo con su familia, ¿no? Que se vio motivado por la necesidad de ingresos a su familia, la necesidad finalmente de ocupación, ¿no? Porque en una situación coyuntura en la cual de repente el empleo escasea, es obvio que el que la familia se junte para iniciar un negocio, para tener un ingreso y para también tener un trabajo finalmente, viene a ser este caldo de cultivo para iniciar un negocio familiar y para que este proyecto, este negocio se plasme, digamos, legalmente, ¿no? O en la práctica en una microempresa, ¿no? Entonces esto vendría a ser, digamos, el primer paso. El primer paso, ojo, formal, porque es obvio que finalmente uno puede iniciar una empresa con otras modalidades, ¿no? Otras modalidades que no necesariamente son microempresa, pequeña empresa, ¿no? Modalidades más informales. De hecho, se inicia el negocio y punto. De repente es una persona natural, de repente ni siquiera está en la formalidad de emitir comprobantes, etcétera, etcétera. Pero en la formalidad, cuando estamos ya hablando de formalidad, iniciamos con esta microempresa. ¿Por qué los beneficios de decir soy una microempresa o soy una pequeña empresa o soy una mediana empresa? Porque en esta formalidad se encuentran beneficios como, por ejemplo,
posibilidad de acceder a crédito, ¿no? Ese es un beneficio y es una ventaja, especialmente cuando la visión es de crecer, ¿no? Porque finalmente lo que va a hacer crecer a un negocio es el emprendimiento, el trabajo y el capital, ¿no? En la medida que se pueda invertir más capital, ¿no?, que se puede obtener a través de crédito, el negocio va a crecer. Entonces, el que nosotros estemos formalizados, tengamos nuestro negocio formalizado, va a dar origen a que precisamente se pueda acceder como uno de los tantos beneficios al tema del acceso de crédito. Pequeña empresa, ya. Bueno, hablamos de la microempresa y ahora pequeña empresa. ¿Qué es pequeña empresa, no? Igual, la pequeña empresa, una entidad independiente, un negocio que se inicia, ¿no?, para ser obviamente rentable, para generar ingresos a la familia, a los miembros de la familia, o, voy a decir o, durante todo este espacio, porque lo estamos relacionando con negocio familiar, pero bueno, también, como habíamos dicho, una pequeña empresa no necesariamente puede tener relación en familia. Entonces, esta pequeña empresa, entidad independiente, negocio que se forma, ¿no?, igual, con un límite en el tema de trabajadores y con una venta anual igual que no debe exceder un tope determinado. Esto no se preocupen, lo vamos a ver, ¿no?, más adelante, lo vamos a seguir viendo, solo que ahorita estamos dando unos pequeños pincelazos para que puedan entender estas diferencias macro, ¿no? Igual, como toda empresa, tiene aspiraciones, tiene necesidad de realización, tiene ese deseo de crecimiento, empuje, entonces se inicia como una pequeña empresa, dedicándose a una actividad determinada, ubicándose en un segmento del mercado, ¿no?, y con estos deseos de crecer y dejar de ser pequeña empresa para pasar a ser mediana o gran empresa. Mediana empresa. Entonces, vimos micro, ahora mediana, pequeña y ahora mediana. Igual, esta empresa, la mediana, ya está, digamos, ha pasado por estas etapas, de repente no inmediatamente se forma como mediana, pero al pasar por estas etapas de alguna forma ha evolucionado, ha adquirido todo este know-how que arrastra de las anteriores fases, ¿no? Y entonces ya viene a ser una unidad económica más compleja, ¿no?, obviamente más grande, ¿no?, y en el cual, al ser más compleja, ya tiene una organización mucho más definida, tiene procesos, ¿no?, y incluso ya comienzan a haber competencias determinadas que no se tiene en la otra, que están en las otras que son más basadas en emprendimiento. En estas ya incluso comenzamos a ver el tema que en su momento tocamos de la profesionalización, ¿no?, de repente de elementos que hacen que la empresa ya necesite contar con profesionales. En la práctica, ¿no?, número de empleados mayor a 50 y hasta 100. O sea, ya marcamos anteriormente un límite para la micro, 10 trabajadores, ¿no? En la anterior no marcamos un límite porque ahora la mediana nos dice mayor a 50. Entonces tenemos un rango entre 10 a 50 donde podemos ubicar a la pequeña. Mediana, mayor a 50 y hasta 100 trabajadores. Entonces comenzamos a tener límites determinados. Ahora, hay una mayor complejidad en materia de coordinación y control, ¿no? Como habíamos dicho, una mediana empresa ya hay procesos, ¿no?, ya hay organización más determinada, ya no es solo un emprendimiento en el cual trabajan, en este caso, poniendo el caso de un negocio familiar, trabajan los miembros de la familia, cada uno no tiene una función determinada, todos hacen de todo, ¿no?, y todos de alguna forma ponen el hombro en la situación que se necesite. No hay una diferenciación definida. De repente un día uno va a ventas, al día siguiente otro, y al día siguiente también va otro familiar, de repente otro se encarga de caja, de repente otro hace negociaciones y a la semana siguiente cambia, o al final todos ven al mismo tiempo todo, ¿no? En una mediana empresa esto ya no sucede porque ya hay procesos más definidos, la organización en sí está más establecida, ¿no? También, ya pasando a otro punto, el tema de la comunicación exige que haya realmente canales para tal fin, ¿no?
digamos, en los anteriores casos, micro y pequeña empresa, no hay algo formalmente establecido por lo general, ¿no? O sea, las comunicaciones son tan fluidas y tan informales como puede ser en una familia, ¿no? Porque finalmente el tema es la inmediatez, la rapidez, ¿no? Y porque todo está muy a la mano, ¿no? En una mediana empresa, dado las dimensiones, dado el involucramiento de otras personas que no necesariamente son, que tienen alguna relación familiar, amical, etcétera, entonces ya hay esta necesidad de establecer canales de comunicación y que de alguna forma responden a que la comunicación sea más fluida, más rápida, que se pueda responder en cuanto se requiera de una necesidad determinada, de un proceso que se requiera, a los proveedores, a los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no se da en los anteriores casos, porque finalmente todo es muy inmediato, todo está muy a la mano. El tamaño determina esta inmediatez, esta rapidez. La mediana empresa, al crecer, al ser más grande, ¿no? Entonces obviamente necesita de canales para mejorar su comunicación. Ahora, hay un crecimiento del volumen de operaciones que hace entonces que los procesos estén determinados y que ya no pueda haber un control determinado por el propietario, el dueño, el fundador y otra persona, o los fundadores, etcétera, etcétera, por las dimensiones del negocio. Obviamente, entonces ya hay una descentralización de poder, ya hay una descentralización de funciones, de responsabilidades, de control, de decisión finalmente, ¿no? Y esto es algo que se comienza a experimentar en una mediana empresa. ¿Ya? Otra de las características es que se incorpora a personas distintas a lo que podrían ser los fundadores, a lo que podría denominarse, no sé, los miembros de la familia, con amigos, lo que sea, ¿no? Se incorpora a terceras personas, ¿no? Se incorpora a terceras personas, ¿por qué? Porque, bueno, ya habíamos visto anteriormente la necesidad de profesionalización, ¿no? Que ya no solo se basaba en un tema de labor, de emprendimiento, de ganas, de compromiso, sino que se necesita ya conocimientos técnicos, dadas las dimensiones, dada el alcance que se quiere tener, dada la necesidad de ventas y de facturación que ya tiene que tener una mediana empresa, porque quiera o no quiera, al haber crecido, ya tiene topes de ventas, ¿no? O sea, si de repente la empresa ya tiene incluso, digamos, un domicilio, ha alquilado un local, tiene trabajadores, proveedores, entonces nos damos cuenta, check, ya hay cuentas distintas por pagar. Al haber cuentas distintas por pagar, entonces obviamente necesita generar ingresos, y generar ingresos ya no van a ser solo para solventar las necesidades familiares, hablando de un negocio familiar, sino que ya se requiere ingresos que cubran todos estos gastos y costos de la empresa, del negocio. Por lo tanto, entonces debe profesionalizarse para que pueda haber mayores ingresos, ¿no? Entonces, comenzamos a ver que las dimensiones de crecimiento van a determinar cómo va a haber una evolución en cantidad de trabajadores, en ventas, en activos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos queda claro, microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, ¿no? Conceptos que están relacionados finalmente por variables, variables numéricas, variables cantidad de trabajadores, variables activos, variables ventas. Y hemos visto que en las dos primeras las cosas se manejan de una manera relativamente más informal en cuanto al tema de organización, y ya en la mediana empresa hay una organización más definida, hay procesos, e incluso comenzamos a ver cierta descentralización de la gestión, o por lo menos de funciones determinadas que son importantes dentro del negocio. ¿Por qué? Porque finalmente hay una necesidad de hacerla tal cual. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿no? Un poco es la esencia del curso, ¿no? ¿Negocio familiar o mi pyme? Ya. Bueno, entonces,
Si ya nos queda claro el concepto de negocio familiar y nos queda claro también lo que es mi pyme, ¿no? También nos debe quedar claro que ambos no son sinónimos, ¿no? ¿Están relacionados? Sí, muy probablemente, pero no son sinónimos. Una, ¿no?, está en función al tema de la propiedad, ¿no?, o de la gestión, que es el negocio familiar. El otro concepto está basado en función a la cantidad, ¿no? Está basado en función a dimensiones. Y entonces nos damos cuenta que no son conceptos similares. ¿Están relacionados? Sí. Y por lo general, digamos, la esencia, el núcleo, el nacer, el nicho, cómo se forma un negocio familiar, sigue esta cadena evolutiva, ¿no?, o llamemos este proceso evolutivo del microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, ¿no? Pero finalmente son conceptos relacionados, pero no son lo mismo. ¿Por qué un negocio familiar podría estar encasillado en una microempresa, una pequeña o mediana empresa? Habíamos visto que porque finalmente va a tener determinados beneficios que le van a convenir. Uno de los conceptos el cual habíamos señalado claramente era el tema de acceso a créditos, ¿no? Por eso es que de repente era importante que un negocio familiar entre dentro de estas categorías, ¿no? Porque si no entra formalmente dentro de estas categorías, o sea, si finalmente usted, señor negociante, no entra con su familia, que tiene un negocio, que cada uno trabaja, no entra a los conceptos formales que hemos señalado de mi pyme, ¿qué va a pasar? No va a poder acceder a determinados beneficios. Eso es todo, ¿no? Es algo que pareciera, bueno, es simple, pero bueno, finalmente lo que se quiere, o que usted, señor negociante, señor empresario, va a querer es crecer. Y al crecer necesita determinadas ventajas, beneficios, determinadas fuentes de capital. Y una de ellos va a ser precisamente este acceso a crédito, que con el ahorro de la familia, con lo que tengan ustedes ahorrado o con lo que le está generando el negocio muy exitoso que puede ser, el negocio que esté llevando a cabo usted, su taller de confecciones, de repente su zapatería, de repente su pequeño restaurante o cafetería, el negocio que usted esté llevando, ¿no?, y que lo pueda estar llevando exitosamente y bien, ¿no? Finalmente, si quiere crecer, como todo negocio, hasta los grandes necesitan acceso a fuentes de capital. O sea, necesita crédito. Vamos a hablarlo de una manera concreta, crédito, ¿ya? Y entonces, para ello, se le va a exigir determinados requisitos y estos requisitos están dentro de estos parámetros formales de micro, pequeña y mediana empresa. Por eso es que para usted, señor, que tiene un negocio, ¿no?, señora, que usted también ha iniciado de una manera, digamos, con ganas, con empuje su negocio propio, ¿no?, con su familia, debe tener claro que debe entrar a esta parte formal porque le va a convenir. Porque le va a convenir el acceso a crédito y porque le va a convenir a nivel tributario y porque le va a convenir a nivel de otros beneficios que vamos a ir viéndolos. Entonces, nos queda como corolario final que la única clasificación posible no es por el tamaño de la empresa, ¿no? O sea, no solo vamos a definir las empresas, los negocios por su tamaño, no vamos a definir al negocio porque tiene, no sé, 10 trabajadores, 50 trabajadores o llega hasta 100 trabajadores. O porque factura, no sé, 360.000 soles o factura 100.000 soles, ¿no? O, bueno, de alguna forma ya les estoy dando algunos parámetros de los límites que establece SUNAT. O de repente determinadas compras o activos. No. Nos hemos dado cuenta desde el inicio que las empresas también pueden ser clasificadas según la naturaleza de su propiedad.
Y ahí, según la naturaleza de su propiedad, es donde nosotros encontramos el tema del negocio familiar, ¿no? El negocio familiar no es una clasificación según el tamaño de la empresa, ¿no? Durante las sesiones anteriores nos topamos con empresas muy grandes, transnacionales, ¿no? Incluso tenemos multinacionales de origen peruano que son negocios familiares, ¿no? Que no están dentro de estos conceptos que estamos hablando de MIPYME, no son micro, pequeño, mediana empresa. Ya lo dijimos, el caso del grupo AGPER, Belcorp, para el caso peruano, el mismo banco de crédito, ¿no? Para casos de empresas transnacionales del extranjero, Inditex, ¿no? La empresa esta Zara, hemos señalado varias veces, igual Ford en su momento, Toyota, Walmart, o sea, empresas que tienen este inicio y que durante su continuidad han mantenido el concepto de negocio o empresa familiar, pero no están dentro de esta categoría de MIPYME. Entonces, lo que hemos encontrado ahora y lo que de alguna forma es el desarrollo de este curso es el encontrar esta relación para usted, señor que tiene un negocio, o señora que usted tiene una pequeña empresa y que de alguna forma quiere saber qué es lo que tiene, cómo puede usted acceder a beneficios a través de su negocio. O usted, joven empresario, ¿no? O de repente ustedes hermanos, como yo les contaba el caso que yo llevé, asesoré a unos hermanos, jóvenes ellos, que iban a iniciar un negocio que finalmente terminó siendo un negocio familiar con mucho éxito, ¿no? Igual, entonces, para todos ustedes, personas que inician un negocio familiar, sepan que están dentro de la categoría MIPYME en la medida que caen dentro de la clasificación por tamaño de empresa, ¿no? No es una clasificación basada en la propiedad, porque la propiedad finalmente ya la tienen como negocio familiar. Tenemos que decir entonces, finalmente, convertir un negocio familiar, ¿no? Que es una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, en una gran empresa, en uno de estos ejemplos y estos casos que hemos visto de empresas que iniciaron como negocio familiar, si se mantuvieron en la continuidad, ya es una decisión que está fundamentada en la familia, en, digamos, la visión que tienen de su negocio, en lo que quieren ser como empresa, en los sacrificios que se quiere asumir, en esta idea de formalizar su negocio porque va a obtener beneficios, va a obtener empuje ya financiero, va a obtener capital, va a tener también beneficios tributarios, etcétera, 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 ¿no? Esto finalmente va a hacer que encontremos una relación entre negocio familiar y MIPYME. En la sesión que sigue a continuación vamos a ver concretamente qué es lo que nos dice las entidades, qué beneficios obtenemos, sea si somos negocio familiar, sea que estamos dentro del marco de micro, pequeña o mediana empresa, o incluso si somos simplemente una persona natural, pero que alrededor de la persona natural están trabajando familias. Listo, muchas gracias.